Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Construcción les da la bienvenida a la charla de esta tarde, calibración de un modelo analítico del puente Virilla RN.3 con base en resultados experimentales de su respuesta dinámica, a cargo del panelista, el ingeniero Luis Alejandro Carvajal Soto. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta noche, el ingeniero Luis Alejandro Carvajal Soto. Reúne 24 años de experiencia nacional e internacional en el análisis y diseño estructural de puentes. Cuenta con un doctorado en ciencias de terremotos en la Universidad de Nagoya de Japón y una maestría en ingeniería sísmica con énfasis en dinámica estructural en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Asimismo, realizó estudios en ingeniería de puentes en Japón y entrenamiento en análisis estructural en el Instituto de Ingeniería Estructural de Londres, Inglaterra. Tiene más de 15 años de estar vinculado con la investigación, en donde ha realizado estancias de investigación e índices de daño estructural y monitoreo sísmico en España y Japón, respectivamente. Asimismo, ha sido evaluador in situ de daños en puentes y edificaciones ocasionados por varios terremotos destructivos en varios sitios del planeta. Ha sido expositor de sus investigaciones en más de 30 congresos y reuniones científicas en Japón, Estados Unidos y Latinoamérica, y ha publicado varios artículos al respecto. Actualmente es ingeniero estructural de puentes de Casisa e investigador en la Universidad Latina de Costa Rica. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Luis Alejandro Carvajal para que inicie su conferencia. Adelante, don Alejandro. Buenas tardes o buenas noches ya casi. Bueno, es un gusto estar acá nuevamente en estas actividades del Colegio de Ingenieros de Costa Rica, las cuales son de suma importancia para estar al día especialmente de temas de investigación como los que estamos exponiendo en esta ocasión. Y es un gusto poderles compartir las investigaciones que estamos ejecutando en la Universidad Latina de Costa Rica. Y bueno, agradecer a la Comisión de Construcción por el espacio en estas actividades en el Colegio de Ingenieros de Costa Rica. Y agradecerles a cada uno de ustedes por el interés del tema y estamos a la orden para responder cualquier tipo de preguntas al final de la presentación. Tal como lo dijo Carol, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la calibración de un modelo analítico, en este caso del puente Río Virilla en la Ruta Nacional número 3, tomando en cuenta resultados experimentales de su respuesta dinámica. Y en pantalla ven el contenido que vamos a desarrollar en esta presentación. El primer tema va a ser, bueno, hablar un poquito de la línea de investigación como tal. Después haremos la presentación del puente en estudio. Veremos lo que fue el estudio de la respuesta dinámica del puente y a continuación el planteamiento y construcción del modelo analítico que se elaboró en este estudio. Para después hablarles un poco de lo que fue la calibración del modelo analítico y su sensibilidad. Posteriormente, la respuesta dinámica del modelo analítico ante escenarios de daño. Y para finalizar, las conclusiones. Entonces, empezamos con el primer punto, que es la línea de investigación. Bueno, ya en otras presentaciones a través de esta plataforma del Colegio de Ingenieros Civiles hemos presentado estudios de los que hemos desarrollado en la línea de investigación que tenemos en la Universidad Latina de Costa Rica en dinámica estructural. Y ustedes pueden ver en pantalla una serie de puentes que hemos monitoreado, hemos captado a través de sensores colocados en las estructuras y hemos procesado esas vibraciones, esas aceleraciones que se dan en los puentes durante el paso de los vehículos
hemos procesado esa información para obtener lo que son las frecuencias de los modos de vibrar de estas estructuras, y en presentaciones previas hemos dado a conocer los resultados de esas frecuencias de vibrar, y no solamente hemos presentado la frecuencia, sino que hemos también presentado resultados de cómo incide la temperatura ambiental en la respuesta dinámica de estas estructuras. Como pueden ver, hay una serie de estudios, de investigaciones realizadas anteriormente desde el trabajo de Fernanda Rodríguez en el año 2021, donde se monitorearon los primeros 3 puentes. En este caso fue el puente Quebrada Salitral en la ruta 27, el puente Virilla también en la ruta 27 y el puente Virilla en la ruta nacional 3, este mismo puente que vamos a tratar el día de hoy. Posteriormente, Céspedes Álvarez en el 2022 analizó el efecto de la temperatura en el puente Virilla en la ruta 27. Luego, Sancho Solís en el 2022 también analizó la respuesta dinámica del puente ante efectos de temperatura, pero en este caso fue el puente Virilla en la ruta 27, perdón, en la puente Virilla en la ruta 27, Céspedes Álvarez fue en Quebrada Salitral. Posteriormente, Marín Barquero en el puente Virilla en la ruta nacional 3, este puente que estamos tratando en esta presentación el día de hoy. Y este año, González Cruz evaluó el efecto de la temperatura en la respuesta dinámica del puente Río Avangares en la ruta 1. Y Hidalgo Álvarez analizó también el efecto de la temperatura en la respuesta dinámica del puente Rafael Iglesias en la ruta número 1. Esteban Marín está elaborando su proyecto de investigación también sobre el puente Río Virilla en la ruta número 32, y para finales de este año ya tendremos los resultados completos de esta investigación. Entonces, en cada uno de esos puentes obtuvimos la respuesta dinámica de estas estructuras a través de sus frecuencias, de los modos de vibrar. Esas frecuencias ustedes las pueden ver en esas imágenes que aparecen en pantalla, donde cada pico representa una frecuencia propia de alguno de los modos de vibrar de estas estructuras. Y tal como mencioné, hemos evaluado el efecto de la temperatura en estas estructuras, y ustedes en pantalla ven de que existen varias tendencias, dependiendo de la tipología del puente, de el efecto que genera estas variaciones de la temperatura ambiental sobre estas estructuras, desde tendencias lineales, como pueden ver en las primeras 3 imágenes superiores, y en el caso del puente Rafael Iglesias también una tendencia muy lineal. Algunas veces los puentes, dependiendo de su estructuración, de sus condiciones de contorno, tienen tendencias positivas, lo cual significa que el aumento de la temperatura ambiental hace de que la estructura de cierta forma se rigidice. Y también existen puentes donde la tendencia más bien es negativa, donde la temperatura, el efecto de la temperatura hace que la respuesta dinámica de esta estructura busque como más bien a flexibilizar la estructura. Y otras patrones, como el caso del puente Río Angares en la ruta 1 y el puente Virilla en la ruta nacional 32, han mostrado patrones no lineales, donde más bien pueden ver el tipo de patrón que presentan estas estructuras, estas dos estructuras. Bueno, el objetivo general de esta investigación de la que vamos a tratar el día de hoy es la elaboración de un modelo analítico calibrado con base a resultados experimentales del puente Río Virilla en la ruta nacional número 3. Eso significa que estamos considerando los resultados obtenidos a través de los monitoreos realizados, en este caso sobre el puente Río Virilla en la ruta nacional número 3, obtenidos a través de la identificación de las frecuencias de cada uno de sus modos de vibrar. También tenemos algunos objetivos específicos en esta investigación, que fue la construcción de un modelo analítico del puente, sobre este puente conforme a los planos constructivos del proyecto, así como la calibración del modelo analítico con base a la respuesta dinámica experimental de la estructura,
la identificación de los parámetros más sensibles en la calibración del modelo estructural y finalmente evaluar los cambios de los modos de vibrar del puente ante distintos escenarios de un daño simulado que se está aplicando a la estructura para precisamente identificar esas variaciones y tener conocimiento ya partiendo de un modelo calibrado de qué magnitud o cómo pueden variar o puede generar cambios en la respuesta dinámica estos escenarios de daño. Bueno, ¿cuál es el puente en cuestión? Es el puente Río Irilla en la Ruta Nacional número 3. Este puente, para los que conocen el trayecto entre San José y Heredia, se encuentra en esa radial, bajando por la industria Pozuelo antes de llegar a Jardines de Recuerdo, se encuentra esta estructura. En realidad existen dos puentes, uno para cada sentido del tránsito. Nosotros estamos realizando la investigación sobre el puente que se localiza aguas abajo. Significa que es esta estructura. Esta estructura ofrece el servicio para el tráfico que va en la dirección de Heredia a San José. El puente tiene una longitud total de 125 metros, tiene un ancho de 9,96 metros. Eso significa que hay dos carriles de tráfico sobre él. Tiene un paso peatonal y bueno, tiene dos barreras, una de concreto de protección, dos de concreto de protección y una barrera tipo metálica liviana, tipo de meseta, que son los accesorios que se indican abajo. Y bueno, resaltar que a nivel de superestructura, el puente está conformado por 3 tramos de vigas de acero. Es un puente continuo, existe continuidad, no son tramos simplemente apoyados como se construía hace cierto tiempo. Y la subestructura, bueno, tiene 2 bastiones, por supuesto, y al interior tiene dos pilas, ¿verdad? Son estas 2 pilas. Aquí en la imagen ven 4 porque, como les repito, existen 2 puentes independientes, uno para cada sentido del tráfico. Bueno, estas son las características generales de la estructura. Y bueno, ya podemos iniciar un poco a hablar del tema, lo que fue el planteamiento y la construcción del modelo analítico. Bueno, tenemos una estructura real y queremos llevarla a un modelo estructural analítico. Analítico significa que es algo teórico, algo que estamos elaborando matemáticamente usando algún software, usando elementos finitos para poder eh, identificar el comportamiento de esta estructura con base a información que obtenemos principalmente de los planos, por supuesto también información que obtenemos visualmente cuando hacemos una visita al proyecto. Identificamos algunos elementos importantes que debe considerarse en la elaboración del modelo analítico. Entonces, como ven, queremos llevar, en este caso, la dirección es, tenemos un puente real que lo queremos llevar a un puente matemático, un puente teórico, que por supuesto debe incluir todas las características, las propiedades de los materiales, las geometrías de estos elementos para poder considerar verdaderamente la situación real de la estructura en ese modelo. Entonces, ahí pueden ver el perfil de la estructura del puente. El puente tiene una pendiente. Aquí se ven las 2 pilas, los 2 bastiones. Existen algunas diferencias entre los bastiones, principalmente por las condiciones del suelo que hay presentes en el sitio. Y bueno, la estructuración de las pilas es similar, algunas diferencias en los niveles de cimentación. Pero se puede considerar que a nivel de superestructura el puente es bastante simétrico. Quizás esta pila, como existe una pequeña diferencia de alturas, puede generar una diferencia desde el punto de vista de rigidez que podría generar cierta asimetría en la estructura. Ahí ven una imagen de la estructura real, se pueden ver las vigas de acero, son vigas de alma llena,
o formados por dos patines y un alma, ¿verdad? Esas vigas, por supuesto, existen dentro de los planos información de cómo fue construido el puente. Por lo tanto, nosotros tenemos que obtener la información de los planos estas características de la viga. La viga no tiene una sección constante, la viga va variando, los patines superiores e inferiores van cambiando no solamente su ancho, sino que también van cambiando sus espesores, igual que el alma de la viga tiene variaciones. Por lo tanto, no es únicamente considerar una sección, sino que involucra en el cálculo modelar distintas secciones del elemento y, dependiendo de dónde nos encontremos. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, los momentos positivos son mayores en esta parte central del puente, entonces podríamos necesitar patines inferiores de mayor ancho y mayor espesor en comparación a las zonas cercanas a los apoyos donde más bien los esfuerzos invierten y vamos a tener momentos negativos donde podrían exigir geometrías diferentes a la que podemos tener del trayecto de un apoyo al centro de la viga. Entonces, eso nos da una idea de el trabajo que hay que hacer a nivel de elaboración de ese modelo, considerando esas secciones distintas en la geometría de esta superestructura. También, bueno, existen diafragmas, no solamente verticales en toda la superestructura, existen también diafragmas de tipo horizontal, tal como pueden ver en este esquema de abajo del puente. Por lo tanto, tenemos que modelar todos esos componentes para llevar, como les dije hace un rato, desde la situación real de la estructura al modelo que tenga la mayor similitud. El modelo incluye también esta pendiente, esta variación. De hecho, también el puente tiene cierto peralte, no están todas las mismas vigas al mismo nivel, entonces eso aumenta la complejidad de realizar ese modelo estructural, ya que si queremos trabajar sobre una respuesta real del puente, necesitamos considerar todos esos aspectos, ¿verdad? No solamente geometría. Muchas veces a nivel de diseño, cuando tenemos situaciones así en una pendiente del 5%, podríamos asumir que el puente es recto y que a veces cuando las condiciones de los niveles de las vigas, si no existe o si existiera un peralte pequeño en la estructura, podríamos asumirlo como que si no existiera y buscar una forma simple de hacer un modelo y un diseño estructural. Sin embargo, en este estudio se trató al máximo de modelar las condiciones reales de la estructura, por lo tanto, esos desniveles, esas diferencias, esos peraltes fueron considerados en la elaboración y construcción de ese modelo. Bueno, entonces ahí pueden ver, usando el programa el SAP 2000, que fue el programa utilizado en esta investigación. Ahí pueden ver, por ejemplo, la definición de algunas secciones, de una sección típica de este puente. Recordemos que esas secciones varían dependiendo de la ubicación de donde estemos en la trayectoria del puente. Y también a manera de ejemplo ven la definición de una sección angular que es una sección también común en los diafragmas, tanto horizontales como los verticales que conforman esta estructura. Bueno, también continuando a nivel de superestructura, tenemos que considerar las cargas superimpuestas. Bueno, antes tal vez hablarles también de la consideración del modelo de la losa del puente. Y como les iba a contar, tenemos que considerar también la carga superimpuesta. Eso significa que la carga que es colocada después de la estructura principal, la que va a trabajar, digamos en este caso las vigas en conjunto con la losa en sección compuesta. Y las cargas superimpuestas vienen siendo el peso de las barreras. Tenemos dos barreras de concreto, tal como les comenté en la introducción del puente. Y tenemos una barrera de tipo flex beam,
que es para el paso peatonal, seguridad del paso peatonal. Entonces, el modelo debe considerar la carga de la carpeta asfáltica, ahí está modelada, y también se tiene que considerar el peso de las barreras, tanto de la Jersey como de la tipo de meseta. Bueno, aquí en la imagen aparece el ejemplo de cuando se consideró el peso de la barrera tipo New Jersey. Eso fue en relación a la superestructura. A nivel de subestructura, en este caso de las fundaciones del puente, todo lo que tiene que ver por debajo de los niveles de apoyo de la superestructura, también tenemos que realizar el modelo de esos componentes estructurales. Ahí en imagen puede ver el ejemplo de una de las pilas de este puente, el cual o la cual hay que considerar la geometría que está presente en los planos y elaborar el modelo estructural de esa geometría dentro del análisis matemático que se está realizando. Por supuesto, se tiene que considerar la geometría propia, la sección transversal de la pila. En este caso, este puente, ambas pilas tienen una sección abierta, hueca. No hay concreto en su interior, es una celda. Entonces, aquí pueden ver la imagen obtenida en los planos y en el modelo también se consideró dicha geometría para obtener la rigidez más precisa, lo más ajustado a la realidad del puente. También a nivel de apoyos es necesario para tomar en cuenta las condiciones de contorno reales del puente. Tenemos que modelar los apoyos, en este caso son apoyos de tipo elastoméricos, donde pueden ver acá en las imágenes del puente real, los apoyos en esta primera imagen a la izquierda son los apoyos en la pila, y la imagen derecha, esta representa o muestra los apoyos en los bastiones, uno de ellos. Y acá, más a la derecha, perdón, aparece lo que es el esquema a nivel de planos de los apoyos utilizados. Existen unas pequeñas diferencias entre los apoyos de los bastiones con los apoyos de las pilas, y dicha diferencia fue considerada, por supuesto, en la elaboración del modelo matemático. Ahí ven imágenes ya de la definición de dichos apoyos dentro ya del modelo matemático del puente. Bueno, una vez que tenemos un modelo realizado, es curioso que el modelo, y quizás nos pasa mucho en el diseño estructural, realizamos un modelo y sobre todo si estamos trabajando en un puente nuevo, es difícil identificar o determinar si el modelo está ajustado a la realidad del comportamiento que va a tener el puente cuando éste se construya. La diferencia cuando tenemos un puente ya construido es que podemos realizar el modelo analítico y podemos calibrarlo. Eso significa que podemos utilizar datos de la respuesta real de la estructura y ajustar nuestro modelo de tal manera que la respuesta teórica se acerque a esa respuesta real de la estructura. Para eso se utilizan muchas técnicas. Nosotros en esta investigación estamos utilizando la respuesta dinámica. Eso significa cómo se comporta la estructura ante una excitación, en este caso la excitación que provoca el paso de los vehículos, especialmente de los camiones sobre el puente, la cual hace que este vibre, y a través de los sensores podemos obtener esas aceleraciones y mediante un proceso matemático que ya hemos hablado en otras presentaciones, obtenemos esas frecuencias de dichos modos de vibrar. En este caso, bueno, ya la imagen anterior que les enseñaba que para la construcción del modelo tenemos la situación del puente real, el cual lo queremos llevar a un modelo estructural analítico, y para poderlo llevar utilizamos los planos como fuente de información y construimos. Aquí
en el proceso de calibración ya agregamos un componente nuevo. En este caso es la respuesta dinámica que se obtuvo experimentalmente en la estructura. Esta respuesta dinámica fue obtenida a través de los estudios previos, en este caso la investigación de Marín en 2022, ¿sí? Y consideramos esa respuesta, o sea, esas frecuencias de los distintos modos de vibrar para poder calibrar el modelo que estamos construyendo, que estábamos construyendo. Entonces, arriba en la gráfica pueden ver los resultados de los modos identificados por Marín 2022. En el caso de ella en su investigación, Diana Marín identificó que el modo A tiene una frecuencia de 1.83 Hz. Ya considerando los resultados de Páez-Chacón en 2023, Dylan Páez desarrolló el modelo analítico de este puente y obtuvo las formas modales de esta estructura analíticamente, ¿verdad? Y como pueden ver, la frecuencia para el caso del modo 1, si la comparamos con el modo de identificado experimentalmente, estábamos muy cerca, 1.83.3 por experimentalmente y 1.83.1 teóricamente. Hay una aproximación bastante buena en, en el ajuste de este modelo en la calibración. Y si nos vamos al modo B, la investigación de Diana Marín mostró que el modo B tiene una frecuencia de vibrar de 2.82 Hz y el análisis matemático elaborado por Dylan Páez está mostrando una frecuencia de vibrar de 2.929. Hay una pequeña diferencia, sin embargo, más adelante vamos a ver que el porcentaje de variación es bastante pequeño. En el caso del modo C, ahí pueden ver las experimentalmente de 3.3 Hz, 30 Hz y teóricamente se está obteniendo 3.337 Hz. Ustedes pueden ver en la animación cómo es el modo de vibrar identificado. En este caso, como los sensores están colocados, aunque el sensor tiene la capacidad de registrar datos en las tres direcciones, quiero decir X, Y y Z, ¿verdad? Esta investigación está considerando únicamente las vibraciones o las aceleraciones obtenidas en la dirección vertical, gravitacionalmente. Entonces, pueden ver de que los modos de vibrar, si me regreso al anterior, la mayoría de ellos son de tipo de flexión y alguno que otro de torsión, como este, que hay una combinación ahí de flexión-torsión, pero es debido a que estamos considerando únicamente la respuesta dinámica gravitacionalmente. No significa que no podamos considerar también los efectos laterales. Con los mismos datos que tenemos ya registrados, podríamos obtener también modos de vibrar laterales del puente para también hacer un análisis similar, pero ya desde el punto de vista lateral, lo cual es importante desde el punto de vista lateral porque podríamos identificar la respuesta de esta estructura y llevarla a un análisis también de cómo respondería ella ante un evento sísmico. Ahí está la frecuencia del modo E. Como pueden ver, experimentalmente obtuvimos 4.58 Hz, mientras que teóricamente estamos en 4.54 Hz. El modo F, el último de ellos que fue identificado, experimentalmente, Diana Marín encontró que la frecuencia de este modo era de 4.79 Hz y teóricamente Dylan Páez identificó en su modelo que fue de 4.76 Hz. Bueno, todo eso, si lo, lo llevamos al proceso de calibración, que fue un proceso bastante extenso, hubo que estar ajustando muchos parámetros
en la estructuración del modelo. Por ejemplo, donde hubo mayor dependencia en la elaboración del modelo calibrado fue en la definición de los links entre la viga y la losa. Eso quiere decir en la definición del trabajo en la sección compuesta del puente. Eso significa cómo trabaja en conjunto la viga metálica con la losa de concreto que tiene el tablero de esta estructura. Y también hubo dependencia de la efectividad de la losa de concreto, partiendo de que esta también puede tener secciones agrietadas. Entonces hubo que identificar algunos valores, algunos supuestos de esa sección agrietada para poderla incluir en el modelo estructural. Tomen en cuenta de que estos dos elementos que les he mencionado, tanto el trabajo de la sección compuesta como la sección agrietada, tienen incidencia en la rigidez de la estructura. Y la rigidez de la estructura es fundamental para lo que es el cálculo de la respuesta dinámica. Sus frecuencias de vibrar, las frecuencias de vibrar de la estructura va a depender de lo que es la rigidez. Por lo tanto, todo lo que genere alguna afectación desde el punto de vista de rigidez o de geometría, va a tener también un efecto en esa rigidez y por lo tanto en la respuesta dinámica. Y otro factor en lo que hubo dependencia es en la parametrización de los apoyos del puente. Eh, Aunque esto fue de menos grado, pero sí hay una incidencia de esa parametrización de esos elementos de apoyo. Bueno, si nos vamos ya a lo que es una comparación, estamos aquí comparando lo que son las frecuencias experimentales. En el eje X ven los valores de frecuencia experimental versus las frecuencias obtenidas analíticamente. Entonces, ahí estamos simplemente ploteando lo que es la frecuencia obtenida experimentalmente junto con la frecuencia analítica. Si tenemos un modelo perfectamente calibrado, esas frecuencias indicarían una línea unitaria a 45 grados. Bueno, ahí la escala no está bien uniforme en cuanto a la escala eje X y Y. Si ven, es un poco más ancha en el eje X, por lo tanto la línea no se ve a 45 grados, pero si la gráfica se ajustara a que quedaran exactamente, van a notar la línea 45 grados. Pero bueno, eso es una línea de igualdad, lo cual eso es una unidad. Y como les digo, si las frecuencias experimentales están totalmente, o más bien las analíticas están totalmente ajustadas a las experimentales y fueran exactamente iguales, esas frecuencias estarían tocando esa línea de igualdad, la línea anaranjada que ustedes ven ahí en pantalla. Como ven, los puntos azules representan esa combinación de frecuencia experimental, frecuencia analítica. Y si ven, están muy cerca de esa línea anaranjada, lo cual está indicando la precisión de la calibración de ese modelo analítico, considerando esa respuesta experimental del puente. Hay una línea punteada en la imagen que representa una variación del 5% como referencia para tener una guía, y ven de que todos los puntos están dentro de esas líneas guías de más o menos 5%, lo cual representa una aproximación bastante buena, muy ajustada de lo que es el modelo matemático con la realidad. Abajo ven la tabla resumen, donde, bueno, la mayor diferencia, el mayor porcentaje de diferencia fue en el modo 2, que les comenté hace un rato, donde esa diferencia, en este caso, anda en 3.62%. Es mucho menor del 5%, como pueden ver ahí. Hicimos el análisis de sensibilidad de la elaboración de este modelo analítico, considerando varios aspectos, ¿verdad? Uno fue modificando los tipos de apoyo, estos que están acá. Partimos de que los apoyos eran simplemente apoyados,
significa que podrían rotar perfectamente. Apartamos por un momento lo que fue los apoyos elastoméricos, la parametrización de esos apoyos, y también otro escenario para medir la sensibilidad fue modificando la sección compuesta y también modificando la secuencia constructiva. Como ven, existen varias diferencias y en el caso de la secuencia constructiva no pudimos identificarla porque, bueno, el software elegido, aunque considera para el análisis estructural la secuencia constructiva en distintas etapas para la determinación de esfuerzos, para la determinación de la demanda de diseño. Desde el punto de vista modal, no logramos identificar cambio en la respuesta del modelo considerando esta secuencia constructiva. Por lo tanto, se están reportando las mismas frecuencias, pero eh, eh, es claro de que según el proceso constructivo, durante la construcción del puente, el comportamiento dinámico del mismo va a ir variando conforme la construcción vaya avanzando. No es que el puente aparece de un día para otro, ¿verdad? Y que ya la respuesta dinámica empieza así desde el día cero. No, sabemos que los procesos constructivos llevan todo un proceso de varios días, meses, incluso dependiendo de la estructura, años, y que es la evolución de esa respuesta dinámica está en función del avance constructivo, ¿verdad? No lo pudimos medir en esta investigación, sin embargo, es una de las tareas que tenemos para investigaciones futuras. Viéndolo gráficamente, ahí están las variaciones para ver la sensibilidad del modelo y identificamos que eh, la, eh, el modelo presenta más sensibilidad en lo que es la definición de la sección compuesta entre las vigas y las losas del puente. En menor grado, lo que son los apoyos, eso significa que modelar el puente desde el punto de vista de la respuesta dinámica con los apoyos elastoméricos o modelarlo con apoyos perfectamente ideales, no hay mucha variación. Y por supuesto la secuencia constructiva aparece en cero porque no pudimos identificarla, pero es una de las tareas que tenemos a nivel de investigación. Bueno, una vez que ya el modelo fue calibrado, podemos utilizar ese modelo calibrado para simular algún tipo de daño en la estructura. Eh, lo bonito de tener un modelo calibrado es que podemos tocarlo, podemos ajustarlo, podemos variarlo. Lo que no podemos hacer con la estructura, ¿verdad? No podemos ir a causar un daño en la estructura para ver cómo responde dinámicamente. Eh, Evidentemente, los estudios que se hacen sobre estructuras que están operativas tienen que ser de tipo no destructivas, no invasivas, ¿verdad? Y por lo tanto, no podemos ir a simular un daño real para ver cómo se comporta la estructura dinámicamente. Entonces, necesitamos de un modelo analítico para poderlo manipular, para poder generar daños a ese modelo más analítico y poder identificar cómo responde la estructura, en este caso, cómo responde dinámicamente la estructura ante esos escenarios de daño. ¿Qué escenarios de daños consideramos? Bueno, consideramos, por ejemplo, lo que es corrosión en los elementos metálicos. Recordemos que en la descripción del puente mencioné que este es un puente de acero y todos sabemos de que el acero es vulnerable a el efecto de la corrosión, ¿verdad? La corrosión genera una pérdida paulatina, muy lenta, pero la va causando dependiendo de los ambientes corrosivos en que los puentes se encuentren. Van perdiendo sección transversal poco a poco y al ocurrir una pérdida de sección transversal, por supuesto, va a ocurrir una pérdida de la sección
que va a representar una pérdida en su momento de inercia, en su área transversal, que resultará un cambio en la rigidez de la estructura. Entonces, partiendo de ese escenario de daños de lo que es la corrosión, hicimos varios escenarios de daños provocando daño a nivel de patines y a nivel de la alga metal. Entonces, hubo varios casos. En este caso, le estoy mostrando el 5 al 8, porque los primeros casos fue sin considerar la pérdida de masa, pero en este caso que estoy mostrando es considerando la pérdida de masa. Eso significa que al haber o al ocurrir la corrosión, se van a, los elementos metálicos se laminan, tanto el patín como el alma, y estamos partiendo de que esa masa que se va perdiendo también va de cierta forma perdiendo su participación en la respuesta dinámica de la estructura. Entonces, en este caso, esos son los porcentajes de afectación o de daño que está causando lo que es la corrosión. Y abajo pueden ver en la siguiente tabla, en la del medio, cómo van variando las frecuencias de vibrar del puente, ya del modelo calibrado, ¿verdad? Y los porcentajes de variaciones están presentados en la tabla de abajo. Gráficamente se puede ver de forma más simple y tomen en cuenta la línea de igualdad nuevamente, ¿verdad? Tenemos por un lado lo que son las frecuencias del modelo calibrado en X, y en Y tenemos la frecuencia según el escenario de daño. Y pueden ver para el asunto, para el tema de la corrosión, en el caso 5 al 8, ahí pueden ver los distintos valores de variación de esas frecuencias, y noten de que hay casos en que puede alcanzar hasta cerca de un 15%. En la tabla pueden ver el máximo, que es 13.88%, y en la gráfica visualmente pueden notar de que con las líneas de referencia de los porcentajes de variaciones, vemos de que se encuentran entre 5 y 15% de variación, el cambio de la respuesta dinámica que podría generar los daños por corrosión, dependiendo según el caso, o sea, según los niveles de corrosión que ocurra en los patines y en el alma de la viga. Ahí se puede ver también ya en forma de barras cómo son esas variaciones. Vemos de que el caso más crítico sería el caso número 8, que es cuando consideramos una pérdida de sección del 33% en los patines y una pérdida del 20% en el alma. Eso significa una corrosión alta. En Costa Rica existen muchos puentes metálicos y muchos de ellos están con un nivel significativo de corrosión, que podrían estar algunas veces en algunos de ellos cercanos a estos valores. Por supuesto, cada puente habrá que hacerle un estudio para identificar, conforme a la sección original, cuánto ha sido la pérdida de espesor producto de esa corrosión. En el caso del caso número 8, es el caso más agresivo, y pueden ver de que a nivel de porcentaje, tal como les mencioné hace un rato, anda en el orden del 15%. Aquí abajo de la gráfica les quiero recordar o mencionar que en el caso de la investigación que se realizó a través de Diana Marín en el año 2022, identificamos que las variaciones de la temperatura en este puente, que son variaciones normales, cotidianas, que ocurren todos los días, estas variaciones de temperatura ambiental producen cambios en la respuesta dinámica del puente cíclicamente hasta el 6.65%. ¿Qué significa eso? Si lo vemos gráficamente, el cambio por la variación de temperatura es hasta un 6.65%, o sea, este nivel, o sea, que ocurren algunos casos de niveles de daños, como por ejemplo el caso 5 y el caso 7, que podrían estar ocultos en las variaciones normales, cotidianas
de el efecto que causa los cambios de temperatura en el puente. Eso nos hace ver la importancia de estudiar cómo responde las estructuras, los puentes ante distintos valores o variaciones de temperatura para poder conocer esa incidencia, porque esas variaciones podrían estar ocultando el seguimiento de la salud estructural en cuanto a la evaluación de daños eh, frecuentemente en la estructura. Si nos vamos a otro tipo de daño, en este caso, viendo el escenario de daño por desgaste en la superficie de la losa de concreto, eh, ya sea considerando 1 centímetro de espesor, 2.5 centímetros de pérdida de espesor y hasta 3.75 centímetros de espesor. Ahí en las tablas pueden ver las variaciones de las frecuencias obtenidas en el modelo analítico calibrado y abajo pueden ver cómo son los valores a nivel de porcentaje. Recordemos que estamos analizando el modelo analítico, ¿verdad? Que representa cómo se comportaría el puente verdadero, porque ya tenemos un modelo calibrado. Ahorita estamos simulando esos daños sobre ese modelo para identificar cuáles pueden ser las posibles variaciones en la respuesta dinámica de esta estructura. Y visualmente en la gráfica pueden ver de que esas variaciones, especialmente la pérdida de 3.75 centímetros del espesor, puede causar variaciones en la respuesta dinámica del orden del 10% de diferencia. Igual, eh, por medio de las barras, podemos ver también un poco de la magnitud de el efecto, ¿verdad? De este daño simulado en la estructura, donde puede causarse variaciones hasta superiores del 7%, casi 8%. Igualmente, recordar que la influencia de la temperatura es del 6.65% en este puente, lo cual también algunos tipos de daños podrían estar ocultos dentro de esas variaciones normales cotidianas que vamos a tener en la estructura. Otro de los escenarios analizados en esta investigación fue la plastificación de las vigas de acero. Todos sabemos que las vigas, si se excede el esfuerzo de fluencia, puede experimentar una plastificación. Esto puede ocurrir por el paso, por ejemplo, de una carga extraordinaria sobre el puente que puede llevar a la estructura hasta un estado crítico y que provoque algún tipo de plastificación sobre las vigas del puente. Bueno, entonces se está analizando este escenario y se analizó qué pasa si ocurre plastificación en la viga 1, en la viga 2, en la 3, en la 4 y qué sucedería si ocurre plastificación en todas las vigas en conjunto. Bueno, ahí están también tabulados cómo responde el modelo matemático, el analítico que se construyó ante estas plastificaciones y parece muy interesante que las variaciones de la vista en porcentajes de estos escenarios de daño no se ven significativamente en las estructuras. Si ven la línea de referencia del 5%, todas ellas están dentro de ese rango del 5%. Y gráficamente lo pueden ver ahí de que las variaciones es apenas del 1.5%. Es algo muy interesante que nos toca investigar un poco porque la verdad esperábamos de que este efecto de plastificación estuviera un poco más con mayor fuerza o con mayor incidencia en la respuesta dinámica. Sin embargo, no fue así en el análisis de esta estructura. Bueno, esas son las frecuencias de esto que estábamos hablando de la plastificación. Creo que estas estaban repetidas. Bueno, perdón, no es que estaban repetidas. Las primeras es mostrando la plastificación sobre las pilas, o sea, sobre lo que fue el momento negativo en las vigas metálicas. Y esta segunda representan la plastificación en el claro central. O sea,
significa en el punto medio del puente, se parte de que en ese sitio está ocurriendo la plastificación. ¿Por qué se eligió sobre la pila y en el claro central? Bueno, porque es donde pueden ocurrir los mayores momentos flectores que provocan los esfuerzos normales que pueden llegar a ser superiores a la afluencia del acero y provocar una plastificación en esos puntos. Son los puntos que podría sufrir plastificación tempranamente ante excesos de cargas en esta estructura. Y también en el claro central los porcentajes de variación andan muy bajos, similares a los que les mostré cuando ocurre la plastificación en las pilas. Y gráficamente lo podemos ver también de esta manera. Bueno, ya hablando un poco de todo el proceso, ¿verdad? Considerado, partimos de un modelo matemático que fue construido tomando los planos, la información indicada en los planos para poder obtener las características geométricas de las vigas, de las pilas, las subestructuras, considerando también las características de los materiales, la resistencia del concreto, el tipo del acero estructural utilizado en la construcción de las vigas, y que esta información el modelo obtenido fue calibrado utilizando los resultados de investigaciones previas que hemos hecho en este puente, considerando la respuesta experimental obtenida en esas investigaciones, y podemos llegar a las siguientes conclusiones. Bueno, se ha logrado la calibración del modelo analítico del puente Virilla en la Ruta Nacional número 3 con base al comportamiento dinámico experimental. Esto considerando los resultados de la investigación hecha por Marín en el año 2022. También se ha determinado que el modelo analítico es sensible a la definición de la sección compuesta. Analizamos que ante otros parámetros la variación de esa sensibilidad fue muy poca. También notamos que el desgaste por corrosión en el puente provoca cambios significativos en la respuesta dinámica del puente. Cuando hay pérdida de masa, el desgaste de la losa del concreto influye moderadamente en la respuesta dinámica del puente, y que la plastificación en las vigas de acero del puente no influyen significativamente en el comportamiento dinámico de esta estructura. Adicionalmente, se ha comprobado que muchos de los escenarios de daño simulados en esta investigación provocan variaciones en la respuesta dinámica del puente inferiores a los cambios provocados en los modos de vibrar de la estructura por la variación de la temperatura ambiental. Les recuerdo que en la investigación que se realizó experimentalmente en el puente obtuvimos un porcentaje de variación que en algunos modos de vibrar que llega hasta el 6%, y que hay escenarios de daño donde las variaciones en la respuesta simulada del puente andan por debajo de este 6%, lo cual podríamos, o más bien la complejidad para detectar daño en la estructura, siguiendo controles de salud estructural de los puentes, podría estar bastante influenciada o afectada por los cambios naturales que se dan en la respuesta dinámica del puente debido a esos cambios de temperatura que ocurren cotidianamente. Se destaca la relevancia de los estudios del efecto de la variación de la temperatura de los puentes para su consideración en la evaluación de daños en estas estructuras. Bueno, un poco de lo que les había comentado hace un momento, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho la atención y estoy aquí a la orden por cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Alejandro Carvajal por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Ya tenemos por acá a don Heiner Brenes Salamanca.
pregunta que si tiene algún efecto en la respuesta dinámica el hecho de que el tránsito sea en un solo sentido. Muchas gracias por la pregunta. Podríamos quizás hablar que el tener un solo sentido de paso del tráfico en el puente podría excitar eh, algunos modos de vibrar laterales de las pilas. Sin embargo, la excitación, lo que necesitamos es un motor que genere excitación, que genere energía para provocar vibración en la estructura. No hemos podido realizar un análisis sobre la otra estructura del puente. Sin embargo, aunque los puentes sean muy similares, se podría esperar algunos cambios en la respuesta dinámica de ambas estructuras. Eh, Sería, digamos, poco probable que vayan a responder exactamente igual como para ver o determinar si hay cierta incidencia en la dirección del tráfico en la respuesta dinámica. Por supuesto, la excitación va a estar provocada en una dirección principalmente, sobre todo si algún vehículo frena en la estructura, esa fricción que se genera el frenado sobre la losa del puente va a provocar un impulso hacia la dirección en que iba el vehículo, pero sin embargo ese impulso va a responder dinámicamente. Lo que podríamos obtener quizás sería una polaridad hacia dónde va el primer pico de aceleración. Sin embargo, una vez que ocurre la excitación del puente en esa dirección, la estructura va a responder dinámicamente como que si hubiera sido un impulso dado en la estructura. Entonces, podría existir cierta influencia, pero a mi parecer lo más importante es que se provoca una excitación en la estructura y a través de esa excitación podemos, con la utilización de los sensores, obtener la respuesta dinámica. Como le repito, no hemos estudiado el otro puente, pero aunque lo modelemos igual o hagamos el mismo estudio, difícilmente vamos a obtener las mismas frecuencias de vibrar de un puente con el otro. Hay pequeñas variaciones que van a provocar algunos cambios, como para poderlas comparar si hay alguna incidencia directa en la dirección del tráfico. A mi parecer, no la hay. La segunda pregunta de don Heiner Brenes es si hay algún puente metálico que se haya realizado el estudio de variación de respuesta por pérdida de masa por corrosión. Carol, perdón, no sé si es a mí o a todos nos pasa que perdimos por un momento El el sonido. audio tuyo, Ah, ¿sí? ok. Entonces, no Vuelvo a escuché bien la repetirla. pregunta, perdón. No, no se preocupe. Don Einer también pregunta que si hay algún puente metálico que se haya realizado el estudio de variación de respuesta por pérdida de masa por corrosión. Bueno, Carol, otra vez te ¿Me perdí, pero escucha, creo que no? capté la pregunta. Sí, Sí, tenemos, sí, sí, tenemos pero problemas creo con que el capté la internet. pregunta. Ajá, no hay problema. Don Heine, no hemos realizado sobre un puente que tenga corrosión excesiva. Hay varios en el país, pero no lo hemos realizado. Pero aún así tenemos que tomar en cuenta que para comparar el efecto del daño, en este caso el efecto de la corrosión en la estructura, necesitamos dos puntos. Yo no me puedo comparar con algo, con algo que no tenga una referencia. Si yo quiero comparar, por ejemplo, mi presión sanguínea hoy, y si la quiero comparar, necesito compararla con algo, qué sé yo, con la de ayer, la de antier o la de hace un año. Igual sucede en los puentes. Si yo necesito comparar el efecto de la corrosión de esa estructura en la respuesta dinámica, eh, tuvo que haber sido necesario
haber realizado pruebas de monitoreo para determinar la respuesta dinámica del puente antes de que ocurriera el efecto de la corrosión. En ese caso, si yo lo hago previo y lo hago posterior de la corrosión, yo sí puedo determinar cuál fue la incidencia de esa corrosión en el cambio, la respuesta dinámica del puente. Pero si no tengo un punto de comparación previo, no puedo hacerlo. Esto me da espacio de indicar la importancia o la relevancia que tienen estos tipos de estudios, especialmente en las obras de los puentes que se están construyendo o que se terminaron de construir hace poco tiempo, para poder tener un punto de partida, para poder comparar el día de mañana cuando ocurra algún efecto o eh, algo que nos crea la duda de que ocurrió algún daño en la estructura, para poder compararla y determinar si ha ocurrido o no un daño sobre ella. Entonces, para poder saber si hay alguna incidencia o influencia, por lo menos necesitamos dos valores, un punto de inicio y un punto posterior, para poder comparar con ese punto de inicio. Lo ideal sería, por supuesto, que hiciéramos pruebas dinámicas en los puentes con cierta frecuencia, ¿verdad? No solamente cuando hay sospecha de que ocurrió algún daño en la estructura. Lo ideal sería que pudiéramos hacer este tipo de pruebas cada año, cada 2 años en las estructuras. Así sí le estaríamos dando un verdadero control y seguimiento a la salud estructural de estas obras importantes. Y la última consulta que tenemos, igual de don Heiner, es, van a analizar la intervención sobre el puente Virilla en Ruta 32. En el caso del puente Virilla en la ruta 32, nosotros, dentro de la línea de investigación que llevamos en la Universidad Latina de Costa Rica, realizamos monitoreos antes de que se iniciaran los trabajos de intervención. Ya esta investigación, los resultados los vamos a presentar en este mes de diciembre, que ya empieza mañana. Esperamos ya tenerlos listos antes de que termine el año, y podríamos hablar posteriormente, a futuro, podríamos hablar del comportamiento dinámico de esta estructura antes de esa intervención. Queremos, una vez que se terminen los trabajos de intervención en el puente, volver a repetir estas pruebas y determinar la incidencia que tuvo el reforzamiento que se está ejecutando en este puente. La respuesta dinámica va a cambiar, por supuesto. No puedo decir que, digamos, que va a cambiar hacia una dirección o hacia otra dirección. Me refiero a que si las frecuencias van a disminuir o van a aumentar los valores, ¿verdad?, de cada uno de los modos de vibrar del puente, porque desde el punto de vista de estructuración del puente van a ocurrir varias modificaciones significativas que tienen relevancia en el comportamiento dinámico de este puente. Por ejemplo, el puente actual, más bien antes de que se iniciara la rehabilitación, era una estructura hiperestática continua, solo en un sector del puente, que es el puente que fue construido por medio de voladizos sucesivos de concreto, o sea, dovelas de concreto que se fueron ejecutando simétricamente para crear un balance. Esa parte del puente, antes de que se realizara la intervención, incluso en este momento, al avance de la intervención que lleva el puente, tiene un comportamiento hiperestático continuo. En el caso de los otros tramos, porque el puente tiene 4 tramos simplemente apoyados, esos tramos van a ocurrir, se van a sustituir esas vigas, se van a colocar vigas nuevas, pero una vez que estén todas las vigas, se le va a dar una continuidad general al puente. Entonces, estamos cambiando de un puente que tenía un comportamiento parcial, hiperestático y isostático en varios tramos de él, a un puente que va a tener un comportamiento
lo que va, este efecto de continuidad va a cambiar, modificar las condiciones de contorno del puente, va a cambiar la estructuración, va a cambiar su comportamiento como tal y por lo tanto se va a ver reflejado en la respuesta dinámica del puente. Entonces, sí se espera de que van a ocurrir variaciones significativas, pero como les digo, no le puedo anticipar ahorita porque no se ha monitoreado, no se ha terminado de ejecutar ese reforzamiento como para ir a monitorear y ver cómo responde el puente, pero es una de las labores que tenemos en mente y ya planificadas dentro de la línea de investigación que estamos ejecutando. Esas eran las consultas que teníamos, don Alejandro, por acá. ¿Está bien, Carol? Listo, entonces damos por finalizada la conferencia. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron esta noche. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y darle las gracias al ingeniero Luis Alejandro Carvajal por la excelente conferencia y recordarles que queda grabada la charla en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Se estará colocando a partir de la próxima semana. Sin más, entonces damos por finalizada. Tengan todos y todas muy buenas noches.